Juan Cruz de Kroll, Sergio del Banco Comercial de China y Pablo de Aeropuertos Argentina, ¿no? Bueno, a todos, muchas gracias por conectarse. Lo que les quiero proponer, ¿sí? Que en los próximos 20-25 minutos, le estoy compartiendo la agenda del día de hoy, podamos hacer algo interactivo, una suerte de virtual coffee talk, if you will. Yo tengo acá mi mate, ustedes se ponen cómodos, agarran su taza de café, su té, su mate. I didn't say Fernet o caipirinha o pisco para los que están en Chile, pero si lo hacen no me cuenten, así no me pongo celoso. Y tratemos de hacer algo interactivo, así no me dejen hablar a mí todo el tiempo. Bueno, vamos a empezar viendo un poco lo que es el informe de auditoría, el porqué del informe de auditoría interna y cubrir las partes del mismo. También nos vamos a detener un poquito y ver lo que tiene que ver con las observaciones que hacemos a través del informe de auditoría, las recomendaciones y los planes de mejora que provee la gerencia de la empresa, ¿sí? Y también vamos a cubrir, ¿sí? Un poco high level, lo que tiene que ver con buenas prácticas y errores comunes que muchas veces cometemos en la preparación del reporte final de auditoría interna, ¿sí? Bueno, no hace falta de nuevo esperar al final de la presentación. Si tienen alguna pregunta o tienen algún comentario para compartir, pueden hacerlo desbloqueando su micrófono, ¿sí? Bueno, creo que Matías ya hizo una breve introducción de mí, no hace falta extendernos en esto. Lo que sí me gusta en cada presentación interna o externa que estoy compartiendo es siempre referir a lo que es la misión de la auditoría interna. Si se ponen a pensar, nosotros lo que hacemos es no solo proteger, sino más que nada mejorar el valor de nuestras empresas a través de un análisis objetivo y un trabajo de consultoría, siempre basado en lo que es el riesgo, el análisis de riesgo inherente, ¿sí? Y si te pones a pensar, cualquiera sea el tipo de proyecto que estemos realizando, ya sea una investigación interna, de nuevo un reporte de consultoría o una auditoría interna en general, ¿sí? Al final del día, todo ese esfuerzo, esos resultados van a parar a un informe de auditoría interna, ¿no? Y lo curioso o lo irónico del tema es que si pensás en todos los deliverables, en todos los entregables que tenemos en nuestro proceso, ¿no? En el scope, en el plan, en el fieldwork, en lo que tiene que ver con el reporte, antes de empezar lo que es Risk Assessment, tenemos un montón de entregables y el reporte o el informe final de auditoría es el que preparamos seguramente en menos tiempo y bajo la mayor presión, ¿no? Qué importante que es el mismo. Bueno, ¿por qué tenemos que tener este reporte? Primero que nada, cuando pensamos en los estándares globales de auditoría interna, tenemos ahí un compromiso o una obligación de comunicar los resultados de nuestro trabajo y lo bueno es que queda abierto, ¿no? Como dicen en Argentina, la pelota, pum, queda picando. Entonces, vos podés compartirlo de distintas maneras. Creo que el 99% de nosotros estaremos utilizando lo que es un Word document que termina siendo un PDF cuando lo socializamos finalmente, pero podés utilizar un Excel, siempre está bueno innovar, podés utilizar un PowerPoint, podés utilizar un video, grabar algo, ¿sí? De nuevo, la intención es, o el requerimiento es comunicarlo. Puede pasar, y seguramente te va a pasar 1, 2, 3 veces en tu carrera, que por ahí la sensibilidad del tema o los resultados del proyecto requieran que esa comunicación de resultados la hagas en forma verbal, ¿no? Otro requerimiento que tenemos en cuanto a estándares relacionados al reporte, que comuniquemos esos resultados a las partes apropiadas, whatever that means. Entonces, en general, como buena práctica, siempre lo compartimos al reporte final con lo que es el CEO o el presidente de la empresa y lo que se conoce como el C-Suite, todos los chiefs, el CFO, el Chief HR Officer, la persona de IT, sí, toda esa gente que le reporta al presidente, al número 1 de tu empresa. También es una buena práctica compartir el reporte con el contralor, que al final del día es el responsable final de los controles internos de la empresa. Hay más subjetividad cuando hablamos de ese tercer grupo que incluimos en los reportes, que es ese grupo gerencial, ¿sí?, del área que hemos auditado. Lo bueno acá es, antes que nada, siempre la naturaleza del reporte es confidencial, ¿no? Distribuimos el reporte on a need to know basis, solo con la gente que lo necesita ver
y saber qué dice el reporte para tomar acciones. Hay gente que también comparte el reporte directamente con el board, con el comité de auditoría, con los auditores externos. Mi preferencia es no. Cuando presento al board y al comité de auditoría les pongo el reporte for information purpose only y solo comparto 1 o 2 slides a nivel ejecutivo y el reporte queda ahí para referencia, ¿no? Lo que tiene que tener el reporte es explicar por qué hicimos el proyecto, el objetivo que teníamos, ¿sí? El alcance que incluimos y nuestras conclusiones. Nuestras conclusiones y observaciones que están basadas en el análisis que realizamos. No es tu percepción personal o profesional, qué pensamos, qué nos pareció. ¿Sí? Ese reporte es súper importante porque tiene que estar basado en los análisis y evaluaciones que hemos realizado, ¿no? Una cosa que me gusta también cuando estamos preparando el reporte es, fíjate vos, empezamos siempre y explicamos por qué estamos haciendo este proyecto, ¿no? Justificamos el proyecto que estamos haciendo y siempre está bueno preguntarse cuáles son las preguntas claves que queremos tratar de responder una vez que hayamos concluido este trabajo, ¿no? Y por ahí está complicado porque empezamos en un área que no estamos muy familiarizados. Entonces, en el scoping toma la oportunidad de preguntar, ¿no? Cuando estás entrevistando a la gente, if you were in my shoes, ¿no? Si estuvieras en mi lugar, en mis zapatos, ¿cuáles serían esas preguntas claves que quisieras responder al final del proyecto, ¿no? Y con eso in mind, vas armando el proyecto ese final de auditoría interna. Otra de las cosas, ¿no? Que, como decimos en italiano, es più facile dire che fare. Ese mensaje tiene que ser objetivo, claro, conciso, constructivo, completo, oportuno, ¿no? Está bien difícil. Pero bueno, siempre el esfuerzo es en el detalle, en que cada palabra haga sentido, ¿sí? La realidad es que nadie hoy en día te lee un reporte de 20, 30 páginas. Sé que a muchos no les está gustando que le digo, nadie te lee un reporte de 20, 30 páginas, te lo pueden leer una sola vez. Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer es siempre tener una slide, una página, 2 como mucho, que sea ese resumen ejecutivo, ¿no? Que la gente lo lea y entiende de qué fue el proyecto y si necesita tener mayor información puede ir al body, al reporte en sí y obtener mayor información, ¿no? Lo bueno del reporte de auditoría interna, cuando hablábamos sobre la misión, que es la herramienta que tenemos como auditores internos para fomentar cambios y mejoras positivas. Es decir, nosotros no vamos a hacer ningún cambio, ninguna mejora positiva per se en la empresa, pero es la herramienta que tenemos para agregar valor, ¿sí? En inglés siempre decimos to enable positive change, ¿no? Entonces el reporte es súper importante, es el entregable más importante que tenemos y, como decíamos, curiosamente, el cual preparamos en el menor tiempo posible, ¿sí? Y bajo la mayor presión. ¿Qué componentes tenemos en este reporte de auditoría? Ponerle un título que haga sentido. Por ahí le ponemos cada título que no hace ningún sentido, ¿no? También hagamos referencia a las fechas. Cuándo empezamos el proyecto, cuándo lo terminamos y también importante, cuándo lo socializamos en forma formal. Hablamos de la lista de distribución, quiénes van a ser los recipientes de ese informe, de ese documento final. Y una de las cosas que está buena también es ponerle una calificación global, general a ese proyecto. No hay una fórmula mágica, hay distintos tipos de calificaciones, por ahí depende mucho del approach que tenga el Head of Internal Audit de tu empresa. Uno que me gusta a mí, que estoy utilizando el día de hoy, es un sistema del 1 al 4, con colores, el 1 en verde, no hay oportunidades significativas, el 2, el amarillo, sería cuando todas esas oportunidades pueden ser resueltas por el grupo que estás auditando. Un 3, un naranja, cuando necesita apoyo regional para que se resuelvan las oportunidades. Y el 4, como decimos en México, aguas, o sea, sería un riesgo a nivel enterprise, en el cual necesitas el leadership team, ¿no? el nivel alto gerencial de tu empresa, que se involucre para que se puedan solucionar mitigar el riesgo que has identificado. Entonces está bueno porque la gente que recibe entiende, ¿no? Ese nivel de management que tiene que involucrarse para poder mejorar el control interno en el área que está auditando. De nuevo, explica por qué estás haciendo esto, cuál es el objetivo y qué áreas fueron cubiertas y qué áreas no fueron cubiertas. Y también muy importante, cuáles no pudiste cubrir porque hubo ahí algún impedimento cuando estabas realizando tu proyecto y no pudiste cubrirlo, ¿no? Si tenés que
que documentarlo propiamente. Si pones un background que haga sentido, que ayude a entender el resumen ejecutivo que estás haciendo. Y no nos olvidemos algún reconocimiento. Cuando hay alguna buena práctica que identificamos, ¿sí? la socializamos para que se pueda compartir con el resto de la empresa también. Y bien importante las conclusiones. ¿Cuáles son esos puntos claves que querés que tu gerencia, tu alta gerencia y el board of directors de tu empresa, ¿sí? Aprendan de ese proyecto que estás realizando, ¿no? De nuevo, hoy en día nadie lee y tampoco queremos generar un montón de trabajo para la gente que recibe el proyecto que te lea 30 páginas. Entonces está bueno, hay que hacer el esfuerzo por tener una o dos como máximo, que sea ese resumen ejecutivo, y sí, esas conclusiones que estén basadas en los hechos, en la investigación que hemos hecho, ¿sí? Bien directas, ¿no? Y las observaciones. Está bueno en esa primera, segunda página que pongas una línea, un renglón, 2 renglones como mucho, cuáles son las observaciones que has visto. Y de nuevo, el que necesita obtener mayor información va a ir al cuerpo del reporte y va a aprender un poco más. Una de las preguntas que le había dejado y el que la contesta, digo, no es que esté bien, sino que para saber que hay un loco más por ahí que piensa como yo, era cuál es la parte del reporte de auditoría interna que es más importante y por qué, ¿no? Entonces, de nuevo, en esas observaciones que incluimos están nuestras recomendaciones y están los planes de mejora, ¿no? Que esos son los planes que provee la gerencia. Estas recomendaciones de auditoría que hacemos, ¿sí? Una de las cosas que aprendí es siempre tratamos de consolidar lo más que podamos, ¿no? No nos pagan comisiones por el número de finding, de issue que tenemos, ¿sí? Cuando era todavía más inmaduro como auditor, a veces uno empezaba un proyecto y decía, a ver, en el anterior tuve 10 findings, ¿cuántos tuviste vos en este? Bueno, tenés que pasar el récord, ¿no? No. Siempre tratamos de consolidar todos esos findings, sobre todo cuando la causa raíz de los mismos se soluciona con un mismo plan de acción, ¿no? Entonces, al finding o a la observación de auditoría, ponerle un título, ¿no? Es relevante y está bueno también que tenga una calificación. Algunos le ponen low, medium, high. Una de las que me gusta es reportable y significativo en base al riesgo residual que queda, ¿no? Una vez que recibiste la respuesta de management sobre el plan de mejora. Nunca te apures en rankear o calificar ni esas observaciones individuales, ni como hablamos antes, el reporte en general, ¿no? He cometido muchas veces el error de estar en un closing y siempre quieren saber, ¿no? ¿Cómo la ves? No tires nunca un rating porque está bueno digerir todo, ver todas las respuestas de management y después hace uno más conscious decision, cómo haces ese ranking en general. Si tenés todos tus reportes 4 o rojos y todas tus observaciones significativas, por ahí tenés que rever cómo estás calificando tus reportes, ¿no? Bueno, en ese finding también hacemos una referencia a la política o a la normativa legal o a la buena práctica a la cual estamos auditando en contra, ¿verdad? Y incluimos lo que llamamos el síntoma. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué vimos? ¿Cuáles son los facts? Y lo tratamos de justificar o cuantificar, perdón, ¿sí? Siempre y cuando sea posible. Tratamos de identificar esa causa raíz porque va a ser clave para cuando demos recomendaciones y obtengamos la respuesta gerencial de management. Las recomendaciones no son mandatorias, es decir, no estamos obligados a hacer recomendaciones, ¿no? Pero está bueno como buena práctica sí hacerlas. Muchas veces cuando decimos, bueno, es el momento de las recomendaciones, nos arremangamos un poco y ahí te va, ¿no? 1, 2, 3, 4, 25. Seamos bien conscientes, cuando hacemos la recomendación que sea bien directa y que no sea ni una receta ni un paso a paso de cómo realizar algo, ¿no? Y si hacemos una recomendación nos aseguramos que la compartimos con management y que haga sentido, ¿sí? Pero al final del día ellos son los dueños del plan de mejora y pueden aceptar o no tu recomendación, ¿sí? Y después viene lo más importante, ¿sí? En mi opinión, en el reporte de auditoría, que son los planes de mejora o de remediación, como lo llamamos, ¿no? Los planes de la gerencia. ¿Por qué? Bueno, porque son los que van a cambiar algo,
¿sí? Podemos tener un reporte que está hermoso, lo lees, está espectacular, pero si esas respuestas, ¿sí? Esos planes de acción, de mejora, no están buenos, no va a cambiar nada, o el impacto va a ser bien limitado, ¿no? Entonces, fíjate vos qué curioso e irónico, ¿sí? Decimos, el reporte es el documento más importante que tenemos como auditores, ¿sí? El cual preparamos en un tiempo corto, ¿sí? Comparado a los otros documentos que generamos, ¿no? Bajo la mayor presión, y lo que te estoy diciendo ahora, te lo repito, es que la parte más importante en ese reporte no la escribimos nosotros, la escribe el management, ¿sí? Ahora, que no la escribamos nosotros no quiere decir que no tengamos un rol crítico y súper importante. El rol que jugamos ahí un poco más de consultor, ¿no? Sí tenemos, podemos ayudarnos, debemos ayudar a la gerencia a que sus planes hagan sentido, que estén atacando a la causa raíz, ¿sí? Que sean específicos, que se puedan realizar, ¿sí? Que se puedan medir, ¿sí? Que haya un responsable y un tiempo, ¿no? Entonces, fíjate vos, a veces el plan no va a ayudar a mitigar el riesgo. Entonces, tenemos que hablar con la gerencia. Mira, tu plan no va a ayudar a solucionar el problema que estamos identificando, ¿sí? Cuando el plan está bueno, está bien, también tenemos un rol bien importante. A veces vemos que sí, está bien, perfecto, vamos a implementar un nuevo sistema, ¿no? Para marzo del 2020. Bueno, ese nuevo sistema seguramente va a tener lo que tenga que tener para solucionar ese problema, pero ¿qué vas a hacer en meantime? ¿Qué vas a hacer entre tiempo, no? Porque el riesgo inherente va a seguir ahí. Entonces sí tenemos la obligación de nuevo, de compartir nuestro feedback y hacerles ver que ese plan sí va a funcionar, pero el tiempo está muy allá y necesitamos tener algo que ayude a mitigar ese riesgo hasta que ese plan de acción se formalice, ¿no? Equal important, también es muy importante la otra parte. A veces vemos que la gerencia tiene un plan que está buenísimo y te dice, lo vamos a hacer de mayo 28 para el 1 de julio. Bueno, y ahí es nuestro rol también de auditor, ¿no? Qué bueno, agradezco tu esfuerzo, tu motivación, tu compromiso, pero creo que en base a lo que estamos viendo necesitaría un tiempo más, ¿no? Porque también nosotros queremos que sean exitosos ellos, ¿no? Con sus planes de acción. Si lo hace para el 1 de julio te va a poner la soga al cuello, no va a tener tiempo suficiente, ¿no? Yo creo que si lo pones en octubre, se ve bien, es un decent, reasonable tiempo, y va a ser apreciado, ¿no? De nuevo, es el rol que jugamos. Una de las cosas, no quiero decir más desagradables, pero también es el rol del Head of Internal Audit que puede llegar a pasar, es cuando esos planes no son los correctos, ¿sí? Cuando la gerencia está aceptando un nivel de riesgo que en nuestra opinión, ¿sí? No es siempre black and white, es muy elevado, tenemos que escalarlo con el comité de auditoría y con el board. Entonces, esas son situaciones bien críticas que no a todo el mundo le ha pasado, pero te puede llegar a pasar. A nivel personal siempre lo he vivido como un failure. Siempre digo que podemos hacer más, debemos hacer más y mejor para no convencer, sino socializar cuál es la oportunidad que tienen y ayudar a la gerencia para que pueda proveer sus planes de acción en forma adecuada, ¿sí? Bueno, buenas prácticas, debe haber muchas. Y alguna de las que quiero compartir es siempre entender cuál es nuestra audiencia, ¿no? Y lo bueno es dejar el ego de lado. El reporte is not about us. El reporte es para los terceros, ese grupo que recibe el reporte, ¿no? Entonces, dejar el ego de lado, el reporte no es para nosotros. Sé que me están mirando mal porque puedo verlo a través de la cámara. Duele porque hicimos tanto esfuerzo, tanta energía, hicimos 1299 testing, ¿no? Entonces queremos plasmar todo eso en el reporte, ¿no? Pero el reporte no es para nosotros, es para esos terceros. Entonces organicemos el contenido en orden de importancia para el grupo que lo está recibiendo, ¿sí? Y una de las cosas, de nuevo, less is more, como decimos, ¿no? Menos es mejor, es más. Si hay algún detalle que no agrega valor, déjalo para tus papeles de trabajo. No hace falta que incluyas todo en ese reporte. El reporte tiene que ser siempre bien ejecutivo, un summary que sea fácil de leer y que sea bien directo.
Está bueno dejar toda esa jerga técnica, no solo de auditoría interna, sino del área que estemos auditando, ¿sí? Y hablar el idioma de tu audiencia, de ese reporte, ¿verdad? Mantener un tono profesional, trata de evitar el humor, ¿no? He cometido por ahí un par de errores de romper el hielo y meter algún chiste que, bueno, a lo mejor para mí era un poco gracioso, pero no para todos lo es, ¿no? Entonces, evitar comentarios sarcásticos, evitar ese lenguaje inflamatorio. Te invito a que agarres un reporte que hayas realizado 5 o 10 años atrás, ¿no? Lo lees y decís, oh my goodness, o sea, esta empresa tiene que haber quebrado el día posterior a que publique el reporte. ¿Por qué? Porque le metemos con todo, ¿no? Le metemos ese lenguaje inflamatorio que se ve y el reporte suena espectacular, pero por ahí no hace falta, ¿no? Que sea un reporte nuevo, un tono profesional, objetivo, y que cada uno saque las conclusiones de acuerdo a lo que uno observó, ¿no? No utilicemos el reporte para encontrar culpables, ¿no? La gerencia no hizo esto, la gerencia no hizo lo otro, no falló en esto. Lamentablemente vivimos siempre en un ambiente cargado, ¿no? de violencia y todo, pero no hace falta que traslademos eso el día a día que es duro al reporte, ¿no? Pero el reporte es en un tono objetivo, en un tono profesional. Y la otra cosa que quiero que prestes atención es que pensá siempre cómo ese reporte se puede ver si sale en un periódico o si es un material que se utiliza en un juicio. Tuve la suerte o desgracia, creo que más suerte que desgracia, de poder haber participado en un juicio por un reporte que publiqué, ¿no? Entonces, cuando te muestran un reporte y decís, este reporte está su nombre, ¿sí? Usted lo publicó hace 7 años, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, si lo tuviera que escribir de nuevo, lo escribiría distinto. Entonces acá está lo bueno. Esa es la pregunta que te tenés que hacer antes de sacar el reporte. Si lo tuvieras que escribir de nuevo, esa es la oportunidad que tenés, no cuando el reporte ya salió, no cuando estás en un juicio y tenés que explicarlo, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, el reporte bien ejecutivo, ¿sí? Que sea bien claro y los detalles que no agregan valor, dejarlos para los papeles de trabajo. Algunos de los errores comunes que utilizamos es abusar de la voz pasiva, ¿sí? Hay que tratar de ser más directos y creo que también está bueno ser consistentes con los tiempos verbales que utilicemos. A mí me gusta mucho el presente, el pasado. Hay gente que prefiere el presente simple, ¿no? Pero si utilizar el pasado, ¿no? Observamos esto y esto pasaba, seguí con esa línea, no cambie los tiempos porque no se ve bien. Hoy en día, con todas las herramientas que tenemos, tener error ortográfico es inaceptable, no hay excusas, y bueno, siempre está bueno que alguien te ayude a mirar los reportes para el tema de la puntuación y ese tipo de cosas, ¿no? Evitar las frases que son ambiguas, sobre todo a nivel regional. A veces una palabra que utilizamos en Chile no tiene el mismo significado en Argentina o en Uruguay. Entonces, siempre tener eso en cuenta, ¿no? No te refieras a la gerencia como tu auditado, ¿no? O sea, es el negocio. Y de nuevo, no se trata de utilizar el reporte como un martillo, ¿no? La gerencia falló, el culpable es este y el otro, ¿no? También está bueno no tomarte todo el crédito y reconocer esas prácticas buenas que se pueden compartir con el resto de la organización, etcétera, ¿no? Y otra de las cosas que es súper importante es no hacer conclusiones legales. Número uno, porque no somos abogados, o la mayoría de la gente que ha trabajado en auditoría no son abogados. Entonces, nunca hagas conclusiones legales, y está bueno también, antes de sacar ese reporte final, que puedas compartir ese draft o ese borrador con el departamento legal. En inglés siempre utilizamos mucho el might, el may. Bueno, en español utilizamos el podría llegar a pasar algo, ¿no? Entonces, trata de no hacer conclusiones legales, y sobre todo aquellas que pueden ir en contra de tu empresa, ¿no? Y bueno, y con esto creo que es un resumen bien rápido de un área que me encanta, y que creo que, bueno, algún día nos tomaremos un café y podemos hacerlo en persona, y podemos también hablar más a detalle y compartir más experiencias, ¿no? Pero nuevo, antes de abrir la línea para preguntas o comentarios, hago un pequeño resumen. Y de nuevo,
el documento o el entregable más importante que tenemos como auditores internos es el informe final de auditoría, que es la herramienta que tenemos para agregar valor a nuestra empresa, ¿sí? Es lo que va a fomentar cambios positivos, ¿sí?, en nuestra empresa. Y lo curioso o lo irónico del tema es que es el reporte o el documento que preparamos en el menor tiempo alocado a nuestro proceso de auditoría interna y el que preparamos bajo mayor presión. Y lo más irónico del tema, que la parte más importante de ese reporte no la escribimos nosotros. Son las respuestas de management, que son los planes de mejora y cómo cómo vamos a mejorar el control environment de la empresa, ¿sí? Cómo vamos a mitigar los riesgos que hemos identificado, ¿no? Entonces, de nuevo, nadie te lee el reporte de 20 páginas, trata de que sea bien ejecutivo, 1 o 2 páginas está bien, ¿sí? Y cada palabra, cada punto, cada coma en el reporte tiene mucho peso, ¿no? Entonces, bueno, te dejo con eso, ¿no? Y vamos a ver si podemos abrir la línea para ver si hay alguna pregunta o comentario. Ricardo, yo te envié tu WhatsApp el orden de preguntas porque en el chat vi que fueron llegando y te las enumeré. Perfecto, bueno. Leyendo, porque en el chat como que fueron surgiendo otras consultas y te las ordené por numeración. Perfecto, bueno, acá hay dice una consulta sobre algo que mencioné, podríamos ampliar un poco más respecto de la calificación del 1 al 4 en cuanto a hallazgo. Eso es una que me gusta mucho, que es el código de cómo nos conectamos con la alta gerencia y con el board. Si es un 1, si un verde, hiciste un proyecto y no identificaste mayores oportunidades, ¿no? Es decir, todo bien, por así decirlo, ¿no? Un 2, el amarillo, cuando hay oportunidades, y algunas pueden ser significativas también, pero todas se pueden resolver por el grupo ese que está auditando, digamos a nivel local. Un 3, un naranja, cuando las oportunidades, ¿sí?, requieren participación activa de la gente regional, ¿no? No es solo el finance manager, pero necesita a lo mejor el contralor regional, ¿sí?, por ejemplo. Y el 4, a nivel enterprise, un rojo, cuando sí se requiere participación y colaboración de la alta gerencia de tu empresa para que esas oportunidades se puedan realizar, ¿sí? Bueno, el plan de acción de la administración debe estar detallado en cada observación o solo con la aceptación de nuestra recomendación queda bien explicitada la acción que tomará la gerencia. Yo creo que está bueno, de nuevo, la recomendación nuestra, y acá está el tema, tiene que ser bien directa, ¿sí? Y siempre tratemos de no sugerir. Te sugiero que hagas tal cosa, y te puedo decir gracias, lo voy a tener en cuenta, ¿no? Pero hay que actualizar la política, ¿no? Hay que documentar el proceso, ¿no? Sí, bien directo. Sí está bueno obtener la respuesta de la gerencia. ¿Cuál es el plan? ¿Sí? En un solo párrafo. ¿Cuál es el plan? ¿Qué van a hacer? ¿Quién va a ser el ultimately accountable para que eso se haga? ¿Y para cuándo? Entonces podemos volver y validar y darle el crédito, ¿sí?, al grupo que solucionó ese problema. Pero yo sí considero que está bueno que la gerencia te dé una respuesta por escrito. Otra pregunta que tengo. ¿Qué nos podés decir respecto de la publicación de informe de auditoría interna, que la Argentina es obligatorio por transparencia activa para todas las empresas, sociedades, ministerios y los que reciban fondos públicos de alguna manera? Decirnos respecto a la publicación de informe de auditoría interna. Bueno, de nuevo, a ver si entiendo la pregunta. Por definición, por naturaleza, el reporte es confidencial. Dependiendo a lo mejor el tópico o la razón del proyecto, podemos agregarle alguna que otra protección adicional como un legal privilege, ¿no? La distribución es con las personas que solo necesitan obtener copia de ese reporte. La distribución va a ese grupo que mencionamos y la forma en que comuniquemos nuestros resultados, esa es la parte obligatoria, mandatoria, puede variar. En la mayoría de los casos va a ser ese Word document,
pero bueno, también podemos utilizar un PowerPoint, podemos utilizar una grabación, o en muy particular situation podemos tener que dar ese reporte final en forma verbal porque es muy sensitivo el área, ¿no? Acá me preguntan si conoce alguna app para la emisión de informes. Bueno, hay un montón y seguro que los patrocinadores del evento están levantando la mano. Tenés Teammate, ¿no? que la ha utilizado. Hay muchas empresas que utilizan paquetes, ¿no? Que hacen a nivel interno. HP, una empresa muy grande, tenía su propia herramienta. Hay un montón, te lo puedo compartir también un correo con las más importantes. Lo de la voz pasiva, bueno, a lo mejor el issue es más en inglés, que decimos, se debería haber hecho tal cosa, ¿no? Bueno, a ver si me acuerdo, te puedo dar un ejemplo de voz pasiva. Bueno, no me sale ahora. Pero bueno, evitemos abusar de lo que es voz pasiva. Vamos directo con la observación que tenemos, ¿no? No parecería que hubo transacciones incorrectas. Decirlo directamente. Las siguientes transacciones se identificaron siendo no conformes con la práctica o la política que tienes en tu empresa, ¿no? Bueno, otra pregunta. ¿Deben ir todas las recomendaciones en el resumen ejecutivo o solo las relacionadas a las principales observaciones? Mi preferencia es incluirla todas, pero de nuevo, que no sean, te doy 1500 recomendaciones, ¿sí? Bien directas, pero incluirlas ahí. Y lo más importante, por supuesto, incluir los planes de mejora. Una consulta. ¿Cuál es la manera más adecuada de proceder cuando la gerencia no quiere o no cree adecuado implementar un plan de acción? A mí nunca me pasó. No. Claro, o sea, siempre está esa tensión. Mirá, si creemos que, ¿no? Y te voy a compartir algo que me pasó, ¿no? Cuando esa etapa de auditor todavía más inmaduro. Tenía el reporte, ¿sí? Y organizaba reuniones, invitaba a que den feedback, ¿no? Y las respuestas eran malas, ¿no? En algunos ni las tenía, ¿no? Y bueno, llega un momento que uno dice, a ver, cuestión de poder, ¿no? Voy a sacar el reporte, te a ti el tiempo necesario y bueno, después te la verás con el audit committee, ¿no? Ahora, no hace falta, nunca comprometas la calidad del reporte por una cuestión de timing o de un KPI que tenga a nivel de sacar ese reporte, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, de nuevo, desde que empieza el proyecto, que estamos socializando quiénes somos, cómo trabajamos, por qué estamos realizando este proyecto, ser claros. Siempre digo, no Pandora Boxes, no surprises. Cuando veamos una oportunidad la discutimos y al final del día, cuando vos tenés fact, cuando tenés hechos, nadie te puede discutir los hechos, ¿sí? Entonces nuestra habilidad de demostrar cuál es el beneficio que va a traer a esa área, ¿sí? Una recomendación, ¿no? Para poder mitigar el riesgo, nunca lo va a poder eliminar y los controles significan dinero. Entonces también tenés que ser smart cuando estás dando la recomendación porque no querés tampoco poner un montón de control y que no ayuden para nada, ¿no? Si no recibís las respuestas o las respuestas no son adecuadas, ahí es cuando entra la situación de que tiene que ser escalado a nivel board of director para que den la respuesta adecuada, ¿no? Bueno, otra pregunta. ¿El reporte sería un resumen complementario del informe final o es el mismo? Eso depende de tu approach. Está buena esa idea también. Yo saco uno solo, ¿sí? Y de nuevo pongo un montón de foco para que esas dos primeras páginas sean las que todo el mundo lea y si necesitan información adicional puedan meterse un poquito más en el body del reporte, ¿no? Empresas como HP en algún momento tenían un reporte ejecutivo, ¿sí? Que tenía muy pocas páginas y después sacaban un reporte para la gerencia que era el reporte ese de 30, 40 hojas también, ¿no? Depende mucho del approach de tu Head of Internal Audit. Otra pregunta, ¿cuál es el plazo oportuno para que el auditado envíe sus planes de acción? Bueno, los tenemos que incluir esos planes de acción en
en el reporte, ¿no? Entonces depende de tu proceso, cuánto tiempo tengas pensado, planificado para la etapa del reporte. Pero bueno, en general yo creo que una semana, 2 semanas estaría más que suficiente. Hay empresas que te dicen, acá tenés la recomendación, tenés 48 horas para dar tu respuesta, ¿no? La clave es siempre desde el día 1, cuando vas viendo una oportunidad, la vas discutiendo, ¿sí? Entonces no hay sorpresas, ¿eh? Acá tenemos una oportunidad en base a esto, perfecto. Yo creo que lo bueno sería hacer esto para que te va a ayudar a hacer, ok, perfecto. Entonces cuando le compartís el draft, el borrador, la persona ya sabe de qué va, ya lo discutiste, ya lo hablaste, sabe, no es sorpresa, sabe cuál es el issue, sabe cuál es la oportunidad, y ya discutiste con él también en forma verbal cuál es la mejora. Digo, hay que hacer siempre el esfuerzo de nuevo porque ese plan de acción sea lo mejor posible. Me ha tocado, ¿no? Hay cada personaje también autea. Me ha tocado tener que ir, ¿no? Golpear la puerta a alguien y decir, mira, ¿tenés 2 minutos? No, 2 minutos. Mira, no tengo tu respuesta todavía. ¿Qué pensás que va a hacer esto? Y yo creo que vamos a hacer esto, lo otro, ok, ¿y qué te parece esto, no? Entonces, lo ayudás a pensar cuál sería el mejor plan de acción, ¿no? Siempre es tu respuesta, no es la mía, no quiero poner palabras en tu boca, ¿no? Pero decir, este es tu plan de acción. Hay gente que lo tenés que hacer el babysitting también. ¿Sabes qué? Lo documentás, lo escribís, vos lo escribís y le decís, ok, ¿te parece bien esto? Sí, fírmamelo. Y ya tenés la respuesta de nuevo. Sé que no se puede hacer todo el tiempo, pero de nuevo, lo más importante en ese reporte son los planes de la gerencia, y si no están, si tenemos un problema, entonces tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible, ¿no? Bueno, dice, ¿debo revisar en mi próxima auditoría si el plan de acción se cumplió? Si está auditando la misma área, claro, siempre es bueno, pero por ahí la clave está en cuál es el timing que se tuvo, ¿no? Que se presentó para solucionar eso. Sí tenemos un requisito a nivel de auditores, están nuestros estándares, que tenemos que hacer lo que se llama un follow-up, ¿no? Cuando creemos que el tiempo oportuno, ¿sí? En base a lo que nos dieron, ha pasado, tenemos que ir para hacer una validación de que ese plan de acción sea implementado de forma adecuada. Se puso un control que no existía, o el control se le cambió el diseño, o ahora está operando en forma efectiva, ¿no? Pero sí tenemos que hacer una validación. Depende de los recursos que tengas, lo podés hacer una vez al cuarto, ves todo lo que está overdue, if you will, y lo chequeas, o lo haces una vez al año, o 2 veces al año, o cuando volvés a esa área, ¿no? Pero sí tenemos que validar que el riesgo se mitigó de forma adecuada. Estaba hablando de tiempos potenciales anteriormente, es muy común verlos en los informes, realmente siempre se puede mejorar. Esto se debe evitar, tiempos potenciales. No entiendo bien la pregunta, pero a ver, si la respuesta está buena, suponte, ¿no? Si está mala hay que hacerles ver, ¿no? Pero si la respuesta está bien, está mitigando el riesgo, pero te dicen, mira, la vamos a hacer para febrero 31 del 2040. Bueno, ¿qué vas a hacer mientras tanto, ¿no? Para mitigar el riesgo, ¿no? Y de la otra forma también a veces pasa, en menor cantidad, pero pasa que te digan, sí, lo voy a hacer para el final del mes. Bueno, o sea, te agradezco el esfuerzo, la motivación, el compromiso, pero creo que te va a poner la soga al cuello, ¿no? Entonces, pensá en estirarlo un poco más, ¿no? ¿Hay algún informe de ejemplo en la web que quizás podamos acceder? Un informe de la GAO o cualquier organismo o empresa. Bueno, los informes son confidenciales, ¿sí? A no ser de que a lo mejor una entidad pública publique sus reportes, ¿no? Está bien, eso hay que hacerlo, pero lo que sí, con todo gusto te puedo compartir es un formato de reporte que tiene básicamente todas esas áreas que estuvimos viendo. Algún reporte por ahí tiene también un anexo, un apéndice, ¿sí? Cuando hay necesidad de incluir un documento que es necesario para que se entienda el reporte, ¿no? Con gusto, si me contactas, te puedo compartir un formato. ¿Cuál es la relación del informe final con la gestión de riesgo? ¿Cómo se administra la materia de riesgo con el informe?
Bueno, depende. Si estás haciendo un proyecto muy financiero, en general los proyectos que hacemos a nivel de auditoría es riesgo financiero, operativo, reputacional, compliance y riesgo estratégico, ¿no? Pero siempre va a estar tocando la parte financiera, que tenés tu matriz de riesgo, ¿no? Si en un proyecto tocaste algo de eso, ¿sí? Vas a actualizar la matriz de riesgo porque la estás auditando también, ¿no? Sobre todo en las empresas americanas que tienen la metodología SOX, cuando estás auditando también puedes estar chequeando esos controles de SOX, ¿no? De igual manera, cuando estás haciendo SOX, por ahí tenés una oportunidad operacional y ahí está el famoso PIO, que es el Performance Improvement Observation, ¿no? Que también lo tenés que documentar. Los informes de auditoría interna de un organismo público también son confidenciales. Bueno, habrá algunos que sí lo son, ¿sí? Y habrá otros que no lo son, ¿no? En general, lo de los organismos públicos, muchos lo vas a ver publicado en las páginas web, ¿sí? Pero inclusive dentro de un organismo público hay algún tipo de informe de investigación que son confidenciales también, ¿sí?